mejor que juntar estos placeres? Y para ello nos acompaña la chef Elvira Abarca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, cuéntanos un poquito justo cómo llega la inspiración para este segundo festival gastronómico. ¿Por qué los poetas? Bueno, quisimos tomar el tema de los poetas porque el amor y la comida van muy ligados. Sí. Ay, Decía por ahí Gabriel García Márquez, ¿no? Que son muy importantes, pero no alimentan. El amor es tan importante como la comida, pero no Exactamente. alimenta. Entonces, bueno, quisimos por ello hacer este festival considerando el amor, la pasión que surgió entre los poetas mexicanos a principios del siglo XX y los pintores, en este caso Frida Kahlo y Diego Rivera, pintores muy importantes, y quisimos hacer una cena con platillos que de alguna manera marcaron un momento importante en ellos. Por ejemplo, Exacto, o sea, estamos hablando de los poetas, pero por ejemplo, si estamos pensando en poetas nosotros, Ajá. yo no me imagino qué platillo podríamos como comer o se nos puede servir en esa cena. Más o menos, ¿qué es lo que podemos estar degustando con ustedes en ese evento? bueno, por ejemplo, la primera cena que vamos a tener, que va a ser el 26 de julio, es una cena que nuestros personajes son Salvador Novo y Federico García Lorca. Ok. Y ellos se conocieron en Argentina. Salvador Novo fue a hacer una serie de conferencias y no podía dejar de conocer a Federico García Lorca. Viajó a Argentina cuando él estaba con mucho éxito con una obra de teatro de Bodas de Sangre. Ese día de la presentación de la obra no pudieron verse por cuestiones de tiempo y al siguiente día cenaron. Ese día que cenan en Argentina se enamoran y surge el romance entre ellos. Entonces la primera cena va a ser de comida argentina. Ok. Ahora, en la segunda cena, por ejemplo, ¿qué es lo que nos van a presentar y quiénes son los personajes? Y también quiero saber si hay alguna como dinámica donde pues haya alguien departiendo poesía o platicando ¿no? Claro. sobre la historia de los personajes o alguien caracterizado que ande por ahí como fantasma. Claro, ¿Cómo es? justamente ese es el objetivo de las cenas que llevamos a cabo en Fénix Novo Hispano, hacer una interacción con los personajes de la época, poder despertar los sentidos del público, que mientras estás viendo un personaje, estás escuchando un poema de él y estás degustando algo de la época, algo que él pudo haber degustado, ¿no? Claro. En ese momento. Entonces se vuelve todo un entorno te trasladas a la época. Una experiencia de inmersión. Y ese es el objetivo realmente de este tipo de escenas, ¿no? Como despertar los sentidos, como llegar a los sentidos del público. Y bueno, nuestra segunda cena va a ser la recreación de la boda de Frida y Diego. ¿Y qué cenaron? ¡Wow! ¡Mole! Mira, El menú es sorpresa. no puede faltar el mole. O sea, no puede faltar el mole claro. oaxaqueño. Y los platillos van a ser platillos mexicanos. Ok. ¿Sí? Son muchos los platillos que ellos degustaron, entonces se va a tratar de llevar Pero son todos. los de su cena de boda real. Su cena de boda O sea, real. investigación histórica Sí, y sí, todo. sí, de su primera boda. Muy bien. Claro, su primera no, de la de Chicago. Oye, pero justo cuéntanos dónde va a ser, cuáles son las fechas para que ya todos vayan anotando, puede ir toda la gente, cómo va a Claro, estar la primera cena es el 26 de julio, este próximo jueves, a las 7 de la noche, en el convento de Regina. Y la boda de Frida y Diego va a ser en el antiguo Palacio de Medicina. Ok. Todas son a las 7 de la noche, prácticamente duran 2 horas más o menos. Son cenas de 3 tiempos, incluye vino también, o mezcal, dependiendo del tipo de comida. Sí, pues Frida. Sí. Y la tercera cena va a ser nuevamente en el exconvento de Regina y va a estar Octavio Paz y Bona, que Ok. también vivieron un amor muy interesante porque ambos eran casados. Entonces, inclusive viajaron, se conocieron en París, pero viajaron a México y hicieron un viaje a Tecolutla y existe una fotografía
que se las tomó justamente el esposo de Bona. Ay, no, mira nada más. Oye, pues qué interesante va a estar esto, porque no solamente es la cena, es el amor, es la comida, es el ambiente, la poesía, pero ¿dónde podemos entrar para poder tener más información, para que no se nos vayan a pasar las fechas? O si podemos ya desde ahora el poder inscribirnos o comprar las entradas, pues estará bastante bueno. Claro que sí, tenemos nuestra página de Facebook, que es Fénix Novo Hispano, Compañía Nacional de Teatro, o en estamos viendo en Twitter, pantalla, Fénix también. Y ahí nos pueden contactar y les damos ya todas las indicaciones para la reservación de la cena. Claro, oye, a ver, ¿y con cuánto tiempo de anticipación tenemos que reservar? Y también, ¿cuánto tiempo se tardan en hacer las investigaciones? Porque, oye, son investigaciones históricas muy profundas de la gastronomía, que yo creo que, ¿no? Independientemente de la historia de los museos, la gastronomía también resalta y resguarda muchas de las costumbres y de la cultura por época. Entonces, tienen que hacer una investigación muy profunda. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacerla? Pues nos llevamos aproximadamente 4 o 5 meses. No, ¿no? hombre. Primero se crea el concepto y ya sobre de eso nos vamos a la época, nos vamos al entorno, nos vamos en este caso, ¿no? a Argentina, es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué había, qué meses, qué ingredientes? Se hace todo una investigación, se hacen pruebas del menú también, porque estamos hablando que hay muchas recetas que no vienen tan específicas. Claro, oye, a ver, es El cupo maridaje. limitados y el Sí. maridaje. Sí, las cenas son para 50 personas Ok. y bueno, en las páginas que les acabo de dar nos pueden contactar y bueno, no sé, digo, tenemos la cena de septiembre, pero entre más pronto hagan su reservación, pues es Mejor. Súper Oye, pues íntima. muchísimas gracias, Chef Elvira Abarca, por gracias. supuesto, de Fénix Novo Hispano. Muchísimas Muchas gracias. Una experiencia.